¿Contenta? ¿Con la noticia contenta? ¿Sí? Sí, bien. Ya está hablando el ponente. Ok, tomen asiento por favor. ¿Está todo bien con la grabación? ¿Podemos seguir? Bueno. Entonces ahora voy a hablar del papel del gestor sistémico de innovación, o como diría Juan Rubio, el nodo orquestador catalizador, porque el CIESTAN ya está trabajando con este concepto hace tiempo, pero usa otro nombre. Y este gestor sistémico realmente es como un instrumento de la política de apoyo a la innovación, realmente es un instrumento sistémico de la política de innovación. Y es necesario en el contexto latino, porque en muchos de los países latinos, esto es un ejemplo de Chile, hay muchos problemas con estas fallas de red, fallas de redes duras o fallas de redes blandas. Entonces, aquí que hay fragmentación del sistema de innovación, que el mercado de conocimientos no está muy conectado. También aquí hay una falla de red, porque cuando la I+D no está bien aplicada, también quiere decir muchas veces que no hay buena interacción entre las empresas y los investigadores. Los investigadores no saben lo que requieren las empresas, o a veces las empresas piensan que los científicos no les pueden entregar nada útil. Y esto también tiene que ver con que visiones a veces no son articuladas, entonces los actores no saben dónde queremos ir en conjunto. Entonces, en Chile, el Consejo Chileno de Innovación también entonces hizo algunas recomendaciones para resolver estos problemas. Entonces aquí ustedes pueden ver que pusieron intermediarios confiables. Aquí hablan de buscar corregir problemas de coordinación, y aquí hablan de un actor que facilite el acceso a acompañamiento técnico, también que el acceso a los sistemas de consultoría. Entonces ahí indican que se necesitan este tipo de gestores. Y aquí está un informe que está más cerca a su realidad, el Sistema Nacional de Innovación Agraria Mexicano. Aquí está el análisis del extensionismo agrícola en México, y aquí también dice que falta la conexión, que está la fragmentación, etc. Entonces para eso, para contrarrestar la fragmentación, estos actores pueden ser muy útiles, estos gestores sistémicos, estos orquestadores, para eso son. Entonces, yendo a la literatura, ya en 2006 salió un artículo, y este artículo también es una revisión bibliográfica. Entonces, esta cosa, los intermediarios ya existen hace tiempo, que son importantes. Están vendiendo papas, maíz, papita, chupito, bueno, chocolate acá no es maíz, es un zapato, me contó mi mamá. Pero entonces este tipo Howells hizo como una definición donde capta todos los estudios anteriores y dice que se necesitan intermediarios de innovación, y aquí dices que son organizaciones que actúan entre dos o más actores, que forjan las transacciones, que son mediadores, gestores, y que ayudan a encontrar asesoría, financiamiento y apoyo. Entonces realmente tratan de juntar a los diferentes actores en el sistema de innovación. Y también lo que dice Howells, dice esto puede ser una función principal de una organización, o puede ser algo que hace como al lado. Por supuesto, un investigador también puede hacer vínculos. Un extensionista convencional, un técnico que es un experto, por ejemplo, en plagas, también puede hacer vínculos, pero no es su identidad principal, porque el uno es un científico, el otro es un técnico. Entonces, vinieron otros, Wenchi Courtney, y dicen, lo que vemos más y más son organizaciones que tienen como identidad principal, lo único que hacen es ser orquestador, y eso lo llaman gestor sistémico de innovación. Y lo que hacen estas organizaciones es solamente facilitar a otras organizaciones para innovar. Si un científico actúa como facilitador, a veces también hace un aporte sustantivo con conocimiento, entonces también es parte de la innovación, del contenido de la innovación. Estos tipos no se meten tanto en el contenido, tienen que saber algo de eso, pero aseguran que los otros pueden innovar.
Y aquí entonces, esto es algo en inglés, se puede ver un poquito entonces cómo este rol de gestor sistémico se relaciona con los otros roles intermediarios. Entonces lo que pasa es que los roles van siendo cada vez más sistémicos y también van a ser cada vez más orientados hacia hacer las relaciones sin meterse mucho con conocimiento e información. Entonces está el intermediario de información que crea acceso a información, está el traductor de conocimiento, ayuda a la gente a aplicar la información, este es como un extensionista, o quizás esto, el knowledge broker. Esto también ayuda a la coproducción del conocimiento. Uno podría decir que el extensionista antes era esto, ahora es un knowledge broker, o debería ser un knowledge broker, pero el gestor sistémico es algo todavía más amplio y no se mete tanto con la información misma, pero asegura, por ejemplo, que el knowledge broker esté conectado con clientes, con productores, con actores de la cadena. Entonces hay como una transición de roles. Bueno, ¿qué hace entonces el gestor sistémico? Apoya en la formación y el funcionamiento de las redes, conecta a los diferentes niveles y grupos en el sistema de innovación, entonces productores con gente en la cadena, procesadores, proveedores de insumos, compradores, supermercados, también conecta con los que hacen las políticas, quizás con donantes. Están a diferentes niveles, también a veces están en diferentes localidades, no se conocen, no saben dónde encontrarse. Este gestor entonces busca a esa gente y trata de juntar a esa gente. Entonces acompaña el proceso de innovación, pero no es el dueño. Los actores involucrados son los dueños. Entonces realmente es como se ha llamado acá el nodo catalizador orquestador. Pero como realmente una función muy visible. Entonces las funciones principales, ya hablé un poquito de eso. Ellos actúan como la brújula para la innovación, ayudan a crear visión, hacer diagnóstico de problemas o posibilidades, articular visiones, demandas correspondientes, no solamente demandas por información, pero también por contactos, por financiamiento, etc. Hace la vinculación y también hace gestión del proceso de innovación, estimulando la reflexión. Entonces, aquí puse gestión del proceso de innovación, no del proyecto de innovación, porque el proyecto de innovación lo gestiona el extensionista, el productor, la empresa que procesa los alimentos. Ellos pueden hacer muchas veces la gestión del proyecto, pero ellos ven el proceso, cómo anda el proceso. Hay conflictos, hay problemas, hay que entrar a nueva gente porque los que están ya no son suficientes, hay que echar a alguien porque está bloqueando el proceso. Eso hacen los gestores sistémicos. Bueno, voy a dar algunos ejemplos de Holanda antes de dar algunos ejemplos de acá. Porque en mi país han surgido muchos de estos. Hay todo un campo de gestores sistémicos, organizaciones que solamente hacen esto, que su razón de vida es orquestación, nada más. ¿Y por qué están? Porque nosotros tuvimos una crisis en nuestro sistema de innovación, porque se privatizó todo, la extensión, la investigación, entonces el conocimiento se volvió un commodity, cada uno quería proteger su territorio, nadie ya quería colaborar, mientras nosotros estuvimos acostumbrados a colaborar mucho, por eso también llegamos a ser un país bastante importante, la producción agrícola y el negocio agrícola, siendo un país muy pequeño. Y también llegaron nuevas demandas porque creamos un sistema de producción muy efectivo, pero también muy sucio, con muy mal bienestar animal, con muchas externalidades negativas. Entonces estaban llegando las ONGs, estaban llegando los ciudadanos y el sistema de innovación existente no sabía cómo interactuar con esa gente, pero necesitaban, por ejemplo, a las ONGs para crear legitimidad y para cambiar el rumbo del sistema. Entonces eso fue un gran desafío y eso se notó, y entonces ahí surgieron estos gestores. Entonces aquí se ven muchos logos de gestores y hay diferentes tipos. Y yo hice como un mapeo y hay como 7 tipos. Entonces, hay asesores de innovación para empresas individuales o colectivos de empresas, hay gestores de redes entre pares, gestores de innovación radical, hay como portales internet, web 2.0, 3.0, quizás ya estamos en 4.0, hay financiadores de ciencia y tecnología con un enfoque de innovación como una CONACYT,
que dice no es suficiente financiar investigación, también tenemos que pensar cómo vamos a hacer útil a la investigación. Entonces, piensa también en cómo creamos la red para la aplicación. Y también gestores de vínculos entre ciencia, práctica y educación, sobre todo enfocado en mejorar la educación para que esté al día con las necesidades de los sectores. Entonces, ahora voy a explicar un poquito más en detalle. Entonces, el tipo 1-2, como asesores de innovación, tiene un enfoque en productores y lo que más bien es hacer como un diagnóstico con los productores. ¿Dónde estás tú con tu empresa? ¿Dónde estás en el lado productivo, en el lado económico, de planificación? Hacer como una foda de la empresa y diciendo, bueno, si quieres avanzar, ¿con quién te tienes que vincular? ¿Qué asesor tienes que contratar? ¿Quién es el mejor para ayudarte? ¿Cómo puedes cambiar tu rumbo que vas a seguir siendo competitivo? Porque también lo que pasó en Holanda, que el gobierno dijo con la privatización, bueno, sector, ustedes son un sector maduro, ya no vamos a dar regalos, extensión gratis, arréglense ustedes mismos. Nosotros vamos a asegurar que existe un mercado, pero ustedes son responsables para su propio conocimiento, para su propia estrategia. Entonces, para muchos productores eso fue bastante difícil, por eso surgieron estos centros para apoyar. Generalmente enfocado en innovación incremental, entonces no ciencia muy espectacular o innovaciones muy radicales, pero sí a nivel de productor quizás igual bastante nuevo. Entonces trataban de vincular a estos actores. Entonces todos son organizaciones que hacen esto. Por ejemplo, el Crop Eye trabaja en horticultura y trabaja con grupos de empresas que quieren realmente, por ejemplo, crear un tomate más sabroso, un tomate con un valor adicional, un envase especial. Por ejemplo, empresas holandesas crearon el tomate que es como un dulce, que tiene un envase que los niños lo pueden llevar a la escuela y lo comen en vez de comprar dulces. Y que también tiene un sabor dulce. Eso necesita innovaciones en el cultivo mismo, mejoramiento genético. Necesita otro tipo de envase, necesita diferentes logísticas, cómo llegar a las escuelas. Son todas preguntas, ellos no saben, porque estaban produciendo más, ¿cómo hacer eso? Entonces, el Crop Eye ayuda a esa gente tomar esos desafíos y realmente poder, ¿cómo lo voy a decir? Eso. Bueno, otro tipo es gestores de redes entre pares. Es un poco como las escuelas de campo, pero estos eran de nuevo estilo. También conectándose mucho con ese enfoque empresarial, que todos los productores tienen que ser más empresariales. Entonces la idea era formar redes de agricultores, por ejemplo, en producción de leche. Melks Academy, Melks es ganado para producción de leche. Varkensnet es red de chanchos o red de cerdos. Esto es Dutch Poultry Centers, el centro holandés avícola. Y entonces la idea era, vamos a juntar los grupos no por territorios o por localidad, pero por interés. Entonces, si un productor tiene un interés en un cierto tipo de producción, lo vamos a conectar con otros productores quizás de otras regiones que hagan su red, que también intercambian por internet, a veces se juntan físicamente, y también nos vamos a conectar con otros actores quizás de otros sectores que saben mucho de ese tema, pero desde otra perspectiva, para refrescar también un poquito ese proceso de creatividad y para que realmente piensen de otra manera. Y lo que también, por ejemplo, era interesante, que esta organización entonces articulaba entonces estos intereses de los productores y sabiendo lo que era el interés de los productores también informaba al ministerio, oye, esto está pasando en el sector, ustedes tienen que anticipar a eso. Entonces también tenía como una función de crear interacción en el sistema de innovación más ampliamente, no solamente entre redes de productores. Pero esto tiene que ver un poquito con escuelas de campo, pero con estilo diferente. También había una clase todavía hay una clase de gestores de innovación radical, y eso realmente están para innovaciones de sistema. ¿Cómo podemos nosotros crear nuevos sistemas? Porque los sistemas existentes ya no sirven. Realmente crear nuevas visiones. Y entonces estos realmente tienen un mandato muy libre. Realmente pueden hacer lo que quieren. Pueden crear ideas muy locas.
A ver, por el siguiente diapo. Entonces, la idea es que estas organizaciones realmente trabajan en los sistemas del futuro, lo hacen aterrizar, sí, y empiezan a hacer experimentos de innovación radical con las empresas para que se empiecen a realizar este tipo de innovaciones. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es que esta organización, SIGN, que es la organización de innovación en el sector hortícola, empezó con la idea: necesitamos un invernadero como fuente de energía, porque en Holanda calentamos los invernaderos con gas natural. Bueno, bajo el cambio climático eso no es muy bueno porque mucho CO2, además el precio del gas está subiendo tremendamente. Si queremos sobrevivir como sector hortícola, y eso es sumamente importante, yo creo que Holanda y México son competidores muy grandes porque los dos estamos fuertemente en los mercados internacionales con tomates, flores, hortalizas. Tenemos que bajar el costo. Entonces ellos empezaron, no podía ser que el invernadero ya no usa energía, pero produce. Eso fue una idea loca. Todo el mundo decía, ¿cómo pueden pensar esto? Pero igual empezaban con diferentes experimentos, con calor subterráneo, con paneles solares, con diferentes cultivos que usan menos energía. Y entonces ya ahora hay algunos prototipos. Empezaron con esto hace 15, 20 años. Ahora recién están los primeros prototipos de eventos funcionando de largo plazo, pero se necesita un loco que empieza con la idea, porque si no, no hay transición. Entonces, estos todos son unos locos que tratan de cambiar los esquemas mentales. Son como manrubios muñozes que también tratan de cambiar los esquemas mentales de la gente. No quiere decir que es loco, entonces, otro tipo que más bien son los infomediarios. Esto también ahora se ve bastante aquí con los móviles, etcétera, con los hub móviles de Masagro. Tratan de mejorar la conexión entre demanda y oferta de información, esquematizar la información, pero depende mucho también del usuario si realmente utiliza eso o no, porque tú puedes tener como un computador y donde puedes buscar toda la información, pero si tú no sabes filtrar tampoco no te sirve. Pero por lo menos trataban de hacer eso, o tratan de hacer eso. Otro tipo de financiador de ciencia y tecnología con enfoque de innovación. Entonces esto realmente empezaron a financiar investigación, pero dijeron, bueno, hay que también crear las redes, si no, no nos sirve. Entonces, por ejemplo, lo que hace el Transforum, o lo que hizo el Transforum, realmente fue buscar diferentes innovadores en Holanda, podían postular a apoyo, entonces era apoyo en gestión de innovación, apoyo en investigación, pero realmente a base de la demanda para crear nuevas innovaciones, a veces también conectándolo con esos experimentos de estas organizaciones que hacen las ideas locas. Entonces, esto realmente también trata de aterrizar el largo plazo, que sean también cosas de más corto o mediano plazo. Y el último tipo son gestores de vínculos entre ciencia, práctica y educación. Ya hablé del Meltfair Academy un poco. Lo que también hacen ellos es realmente, ellos hicieron lo que llamaban el Junior Meltfair Academy, la Academia de Productores de Leches Junior. Y la idea era crear una conexión entre las escuelas con sus estudiantes para hacer prácticas, también tener como un coaching de los productores con experiencia, de los nuevos estudiantes, también optimizando los currículum con la información que salió de los debates entre productores para que estaban al día, porque en Holanda dijeron los productores, los estudiantes no nos sirven, no saben qué es producir leche hoy en día, es todo información vieja. Entonces, eso fue la manera de optimizar eso. Y por ejemplo, el Content Mangler, como el gestor de contenido, también hacía paquetes con información al día para que las escuelas realmente entregaban información actualizada y no cosas viejas. Porque lo que pasó con la fragmentación después de la privatización es que cada uno estaba en su propio cubículo y nadie interactuaba como antes. Bueno, ¿cómo se financian estos gestores? Algunos tienen fondos públicos directos, entonces tienen un financiamiento base. Por ejemplo, estos gestores de innovación radical tienen un saco de plata nomás y les dicen, ustedes tienen que mostrar que hacen algo, pero lo que hacen nos da lo mismo. Tampoco nos vamos a prescribir nada porque sabemos que la innovación implica
romper estructuras existentes, a veces ir en contra de la política. También algunos usan fondos públicos indirectos, participan con sus clientes en fondos concursables, sacan una parte de eso. A veces hay fondos privados directos, pagos directos. Eso no se ve mucho, nadie quiere pagar por este tipo de gestión realmente, excepto en algunos sectores donde realmente hay muchos innovadores. Por ejemplo, en horticultura son empresas grandes, muy avanzadas. Esos empresarios saben apreciar este tipo de apoyo y están dispuestos a pagar. Y a veces también hay gestores que usan lo que llamo fondos privados indirectos. Ellos tienen como sistema no cure, no pay, como los abogados. Si no hay resultado, no pagan, pero si sale una innovación, si tienen alguna licencia, si están sacando lucros, nosotros conseguimos 5 o 10% de lucro por 10 años. Entonces, estas son las maneras que se financian. Pero generalmente, esto es más dominante que esto. Entonces, muchas veces se necesitan fondos públicos porque de otra manera no se puede financiar, porque nadie quiere pagar. Y ahora, entonces, llego a algunas lecciones generales. Bueno, realmente tiene un efecto beneficial, catalizan la innovación, ayudan a articular demanda latenta, traducen entre diferentes realidades, entonces realmente mejoran la colaboración para la innovación. También son relativamente imparciales en procesos de selección, vinculación, entonces les hace confiables. Por ejemplo, si un técnico va a hacer este trabajo, tiene su imagen en contra, porque van a decir, pero tú no vas a vincular a nosotros con el mejor técnico, ¿no? Tú vas a vincular a nosotros a ti. Entonces, como esto no venden un servicio puntual, no tienen ese problema. También construyen capacidad de innovación a través de aprender haciendo. Tengo ejemplos de redes de innovación que dijeron cuando empezó el gestor, yo pensé, ¿qué estupidez esto? Este gallo viene y va a hacer charlas con nosotros, workshop, ¿qué sirve? Pero después dijeron, realmente este tipo de reflexión es muy útil y cuando vamos a hacer otro proceso, lo vamos a hacer de nuevo, porque aprendieron, hay que reflexionar sobre la trayectoria de la innovación y dónde está. Entonces ayudan a resolver incertidumbres inmediatas, reducen los costos de transacción, pero a veces también reducen problemas estructurales a nivel del sistema. Como estos gestores que están en muchas redes, detectan si, por ejemplo, hay un problema con propiedad intelectual. Entonces ellos pueden hacer el mensaje al ministerio, trabajen en su ley o adapten su procedimiento porque no funciona como ustedes piensan que funciona. Entonces en ese sentido realmente hacen muchas conexiones que van más allá de la red en la cual trabajan. También hay unas tensiones, porque este rol, y lo saben ustedes aquí en CIETAN, este balancear, es un malabarista, este tipo. Mantener la imparcialidad en el sistema de innovación y en el proceso, eso tiene que ver con balancear la mediación, entonces ser gentil con la gente, estimular a la gente, y a veces también molestar a la gente, patear un poquito, crear un poco de fricción, porque innovación viene con fricción. Y viene con cambio de estructuras, pero si ellos se manifiestan demasiado fuerte en eso, nadie les cree más, no quiere colaborar más con ellos, pero si no lo hacen no pasa nada, entonces tienen que buscar el balance. También a veces hay lo que se llama ambigüedad funcional, que los científicos dicen, pero ¿por qué necesitamos un gestor? También lo hacen nosotros, que los técnicos dicen, pero ¿por qué necesitamos este tipo? Es lo que hacemos de día a día. Entonces nos pueden explicar bien cuál es su rol. Entonces el desafío, el reto está en buscar la complementariedad. Otra tensión es que no cumple con el perfil tradicional del extensionista ni del investigador. Hay que tener una persona con pensamiento holístico, que sí tiene que saber un poco del área donde trabaja, porque si no nadie le cree, pero no tiene que ser un experto. ¿Dónde encontrar una persona así? ¿No? Es un perfil que se entrena. También las personas tienen que tener algunas calidades personales. Entonces es bastante difícil encontrar este tipo de persona. Y también lo que ya hablamos, que es muy difícil distinguir el valor. Si tú vas a una red y vas a decir, oiga red, yo les voy a dar nuevos contactos y voy a facilitar y va a ser lindo, créeme. Van a decir, ya ándate al punto del cero, danos conocimiento, danos algo tangible. No lo tienen, entonces de antemano nadie quiere pagar.
pero después cuando termina el proceso, como ha estado ahí facilitando detrás del escenario un poquito, nadie reconoce que ha sido clave el rol del gestor. Entonces ahí tampoco nadie reconoce que es de gran valor, entonces nadie quiere pagar, entonces es un gran problema. ¿Quién paga por este rol? Entonces por eso yo digo que parece ser una función colectiva y se debe reconocer así, es un bien público. Bueno, redes y gestores de innovación en Latinoamérica hay en varias partes. Las fundaciones producen, algunos se puede decir son gestores sistémicos. Semiflores en Colombia es un centro también que crea vínculos. En Chile hay la Fundación para el Desarrollo Frutícola, cumple ese rol. Hubo el proyecto Papa Andina en los países andinos que hicieron, ¿dónde vamos? Aquí estamos, que hicieron muchas redes para conectar a los pequeños productores a las grandes cadenas. Entonces hay toda una serie de estos gestores, entonces ya están aquí. Y bueno, los hubs de Masagro quizás también de cierto modo son como un gestor sistémico, y están sus agencias de gestión de la innovación también cumplen este rol en algunos casos. ¿Ya? Y quizás si se compara con el modelo holandés, podrían ser lo que nosotros llamamos consultores de innovación porque trabajan mucho a nivel de campo, no tanto a nivel de sistema ni la innovación radical de sectores. Bueno, ahora terminó la parte aburrida, ahora vamos a hablar de la práctica. Entonces ahora voy a presentar algunos casos. Hay un caso holandés que es muy alta tecnología, pero yo estaba pensando en México también hay dos mundos, el mundo de los grandes, alta tecnología, agroparques, ¿cómo se llaman rubios? Siempre se me olvida, agroparque, ese, sí, agrósferas. Y al otro lado está la pequeña agricultura que tiene sus propios problemas, sus propios retos, mundos muy diferentes. Entonces yo creo que el primer caso también se podría dar aquí en México con grandes productores. Los otros dos casos son de África y eso más bien conecta con la realidad de los pequeños productores. Entonces el primer caso se trata de innovación en el sector avícola holandés. Bueno, si están también tiene una relación con la producción avícola porque todavía está en su edificio, ¿no es cierto? Entonces, muy apto para este contexto. Y esto no es algo que es muy ajeno a la realidad latina, esto es de Chile. En Chile, ellos hicieron una modernización tremenda de su agricultura, producción muy intensiva, y está ocurriendo lo mismo que pasó en Holanda hace 20 años. El público ya no lo quiere, están hartos de contaminación, hartos de mal olor, hartos de malas condiciones. Entonces aquí en una localidad freirina donde AgroSuper, que es como un gigante de la producción animal en Chile, tiene una planta y allá salió tanto mal olor que los ciudadanos dijeron ya basta, fueron a bloquear la planta, ya no pudieron salir los animales, tuvieron que matar a todos, etc. Vino el ministro de Salud a decir no hay problema, porque por supuesto hay que apoyar los intereses de las grandes empresas, pero esto fue toda una crisis. Entonces esto también podría quizás ocurrir en México, en algunas localidades donde los ciudadanos, que son mucho mejor educados, ya dicen basta, no queremos esto más. Entonces no está diferente. Y también en Chile también ya están preocupándose mucho más, por ejemplo, del tema del bienestar animal, también por las cadenas internacionales donde los supermercados exigen un cierto estándar. Entonces, estas son todas cosas que no son solamente apropiadas para la realidad holandesa. Entonces, ¿qué pasó en Holanda? Algunas ricas imágenes. Nosotros en los años 90 tuvimos escándalo tras escándalo, crisis tras crisis, plaga porcina, gripe aviar, fiebre Q, que las cabras emitían una bacteria después del parto con la placenta que enfermaba crónicamente a la gente con músculos, problemas musculares, respiratorios, realmente problemas serios. Entonces tenemos un sistema de bajo bienestar animal, tenemos también muchos problemas con los nutrientes que se quedan. La soya viene de Brasil, pero el estiércol no va de vuelta, entonces todo lo que se queda en Holanda es un país muy pequeño para toda la cantidad de nutrientes que hay. Entonces hay contaminación del agua, enfermedades contagiosas, bacterias multiresistentes, hay uso de antibiótico preventivo. Entonces por eso se crearon algunas especies de bacterias que ya no se combaten con antibióticos,
y eso es muy peligroso porque se mueren pacientes. Por ejemplo, los productores de cerdos ya no pueden entrar en hospitales, tienen que ir en cuarentena, porque casi todos tienen esa bacteria. Para una persona normal no es problema, pero para una persona débil sí. Entonces también surgió el problema de producción animal, cambio climático. Entonces realmente llegamos con un sistema que ya no funciona. Entonces, el caso del rondel, que es un nuevo diseño en producción agrícola, eso tiene su origen en esta crisis. Entonces, ya en el 2001 empezaron con informes diciendo que se necesita cambio, pero pasaron un par de años más, con un par de crisis más, y realmente entonces llegó al colmo, y ahí dijeron, ya ahora vamos a tomar acción, porque los sistemas dominantes también son muy estables y toma mucho tiempo para que haya acción. Entonces hicieron en el 2004 un proyecto de aplicado, Houden van Henne en holandés, Querer a Gallinas. Entonces, ¿qué hicieron allá? Usaron un método el cual llamaban diseño interactivo reflexivo para promover innovación del sistema. Entonces la idea fue, el sistema de producción actual tiene vínculos perversos, tienen fallas de red dura, no se puede cambiar fácilmente porque hay tantas dependencias y nadie quiere tomar el primer paso. Porque todo el mundo dice, todos los ciudadanos dicen, oh, queremos mejor producción animal, pero no quieren pagar ni un peso más por la carne, por el huevo. Entonces los supermercados dicen, bueno, el consumidor no quiere pagar, entonces tampoco no lo vamos a apoyar nosotros. Entonces los productores dicen, bueno, lo queremos, pero nadie quiere pagar más, entonces ¿cómo lo podemos hacer? Entonces los científicos dicen, bueno, entonces si no lo quiere el sector, mejor optimizar el sistema existente en vez de cambiar el sistema. Entonces cada uno dice, no podemos. Entonces estos son esos vínculos perversos. Entonces la idea fue, si queremos romper con eso, no tenemos que pensar en lo existente y parchar el sistema, pero pensar en qué sistema queremos, cuál es el sistema ideal, romper con el presente, pensar en el futuro. Entonces hicieron una invitación a visionarios, porque tampoco no hay que tener la persona común y corriente, porque no es capaz de hacer eso, para pensar cómo tiene que verse el sistema del futuro. Hicieron encuestas a consumidores, ciudadanos, ¿qué quieren ustedes en un sistema de producción agrícola? ¿Qué quiere el productor? ¿Qué quiere la gallina? ¿Qué es una buena vida para la gallina? En Holanda las gallinas no andan afuera, andan todo en jaulitas chicas. Y de eso hicieron un programa de demandas. Entonces, ¿cuáles son las demandas con las cuales tienen que cumplir el nuevo sistema? Entonces, ahí también se ve que los científicos toman un poco el rol de gestor sistémico, juntando a esa gente para crear esa visión. Y ahí también se ve una función del sistema de innovación, crear visiones, guiar la búsqueda. Esto es guiar la búsqueda, ¿dónde queremos ir? Y entonces el sistema tiene que ser capaz de organizarlo. El gobierno tiene que financiar este tipo de proyectos, si no, no hay esta búsqueda. Entonces aquí hay como un esquema. Entonces el primer paso es hacer análisis del sistema, de los actores, los desafíos, análisis del sistema, las visiones, qué requerimientos tiene el sistema del futuro, qué funciones tiene que tener, hacer un diseño, hacer una propuesta detallada. Entonces la idea es que lo toman las redes para hacer cambio estructural. Entonces, esto es un ejemplo de un programa de demandas que salió de este proyecto. Aquí dice necesidad, descansar. Aquí dice ejecutar comportamiento de descanso y de sueño, especificación de la necesidad, de suficiente espacio, el palito tiene que tener ciertas características. Esto era todo con números, con evidencia científica, pero todo orientado hacia esa visión del futuro. Y entonces, ya lo vieron, también hicieron impresiones artísticas, un sistema que se llamaba la plantación, que era como rectangular. Entonces aquí está la gallina en la noche, aquí está en el día, puede tomar su bañito de polvo, comportamiento natural, igual está cubierto el sistema para que no haya enfermedades que llegan de los pájaros salvajes, etcétera, etcétera. Y aquí hay otro diseño que es redondo, donde están las mismas características. Esto parece como una nave especial. Yo siempre digo que podría salir en cualquier momento el Darth Vader, de Star Wars, como
porque parece que realmente es una estación de batalla. Y entonces el proyecto terminó con estos dibujos y con este programa de demandas. Todo un libro con especificaciones. El proyecto tomó 2 años, 2004-2006. Después el gobierno dijo, bueno, ya cumplimos con el rol, tenemos el diseño, ahora es el sector que tiene que tomar la iniciativa. Entonces quedó ahí por un tiempo, pero también porque estaban involucrados ya en el proceso de diseño, ya se sintieron un poco dueños de este proceso. 2 empresas atrevieron, hicieron un consorcio. Esto es una empresa de producción de sistemas avícolas. Esto es una empresa de comercialización de huevos. Estos tienen mucho conocimiento de sistemas, esto es mucho de mercado, entonces una buena alianza. Bueno, tienen mucho conocimiento, muchas habilidades, tienen personal muy educado, con doctorados y todo, pero igual quedaron varias incertidumbres. ¿Cómo desarrollar la tecnología? Es un diseño completamente distinto. Ellos iban a desarrollar esa rondela, esa cosa redonda. ¿Cómo podemos meter nuestra tecnología en esta cosa redonda? Tampoco nos queremos cambiar todo porque no tenemos el tiempo, pero ¿cómo podemos cumplir con los requisitos de este sistema con nuestra tecnología existente? ¿Qué necesitamos en términos de recursos, de dinero, de artefactos? ¿Qué hacen las políticas? El gobierno siempre lo apoyó, también nos va a apoyar a nosotros o nos va a dejar nadar nomás y no nos apoya cuando es necesario. ¿Qué va a hacer el consumidor? El huevo va a seguir siendo un huevo, no va a ser cuadrado ni va a ser azul, no va a oler a perfume, es un huevo común y corriente. El atributo que tiene es mejor bienestar animal. Va a reconocer eso el consumidor, 1, y 2, va a pagar más para obtener un huevo con estas características. No lo sabía. ¿Qué hacen los proveedores? ¿Qué hace el retail, el supermercado? ¿Va a vender este huevo o no? ¿Y qué hacen los competidores? Porque al mismo tiempo, esto es un nicho, también habían otros nichos que querían hacer más o menos lo mismo, pero con otros conceptos. Entonces también tenían que competir con estos otros nichos. Bueno, entonces, porque no tenían todo, necesitaban capital humano externo, tenían que ampliar su red. Entonces buscaron asesoría adicional en responsabilidad social y empresarial, tecnología, mercado, modelo de negocios. Entonces, para buscar y verificar opciones, ¿con qué supermercado podemos hacer negocios? ¿Qué tipo de tecnología sirve para crear este diseño? ¿Cómo vamos a conseguir también el apoyo de las ONGs, de la Asociación de Protección del Animal? ¿Qué han hecho otros en otros sectores? ¿Dónde encontramos los fondos? Entonces ahí se notaba la importancia de la gestoría sistémica. Entonces los investigadores hicieron parte de eso, también vincularon. Una empresa que se llamaba Transitional Society, era experto sobre el retail y también conocía muy bien las ONGs y había trabajado en el gobierno, entonces podía hacer los vínculos allá. Y esa organización Transforum también hizo vinculación con otros proyectos, porque Transforum tenía un portafolio de 30 proyectos de innovación, estimuló el aprendizaje entre proyectos, pero también ellos pusieron un monitor del consorcio para ver cómo anda la cosa, cómo están las relaciones, hay conflictos, cómo podemos resolver eso. Eso fue bastante esencial, porque en algún momento, durante casi 7 meses, no pasaba nada. Y eso fue porque la empresa Queters de los huevos tenía un conflicto interno entre una generación de dirigentes viejos y una generación de dirigentes jóvenes. Los viejos dijeron esta porquería, no deberíamos meternos en este tipo de negocio. Nosotros tenemos que vender huevos, nada más. Los otros dijeron, esto es el futuro. Nosotros tenemos que participar en un nuevo modelo de negocio, donde también estamos mucho más cerca de la producción. Entonces, al final, en un workshop, el facilitador del Transforum dijo, ya, pongan los naipes en la mesa, la carta en la mesa y digan lo que quieran, porque así la cosa no anda. Entonces el Queters confesó, ya tenemos esta cosa. Entonces ahí dijo el facilitador, ya, decídanse luego, se decidieron luego, salieron a la red. La empresa Bencometec compró todos los derechos de Queters, hizo su propio spin-off, una empresa especial, y la cosa andaba como muy rápido nuevamente. Entonces ahí también se ve, es importante tener esa facilitación de los procesos. Bueno, también aquí se nota que es muy útil tener este tipo de visualización, porque hablamos mucho de
intermediarios como personas, pero también hay objetos intermediarios. Entonces, esto fue un modelo a escala del rondel y este también es un objeto intermediario medio raro. Y aquí están hablando los de la empresa que estaba desarrollando esta innovación con la ministra de Agricultura. Entonces ella veía esta cosa y decía, ya, nos gusta mucho, si necesitan algo, avísenme. Ella también pateaba un poco a sus funcionarios públicos, apoyen a esta gente. Entonces es muy importante. Bueno, lo que pasa mucho en el proceso de innovación es que hay muchos componentes interdependientes, la coevolución, ¿eh? Y aquí había un problemita, sobre todo con obtener el dinero para construir el primer sistema, porque la idea era, para tener un contrato y vender el huevo a través del supermercado, tenían que mostrar al supermercado, tenemos el sistema ya, está funcionando, pero para obtener el financiamiento necesitaban tener ya el contrato del retail. Pero ¿por qué no había un sistema? No podían obtener el contrato, y porque no tenían el contrato no podían obtener el financiamiento, porque el banco dijo, no tenemos un aval, entonces no te vamos a dar nada. Entonces había como un ciclo vicioso. Ahí también entra falla del sistema a nivel del sistema nacional de innovación agraria, que no hay capital semilla. Hay fondos para investigación, hay fonditos chicos para procesos cortos, pero no hay garantías estatales para un monto de 750.000 euros. Y eso también tiene que ver con una falla institucional en la legislación europea, que la Unión Europea ve un apoyo a las empresas como algo ilegal. Entonces ahí tenían un problema ellos. Entonces igual, ellos seguían buscando. Entonces en algún momento encontraron como un fondo existente que recién había cambiado, habían subido el monto máximo, era un fondo para apoyar a productores individuales. Podían agarrar ese fondo como aval, como garantía. Con esa garantía los bancos pusieron el dinero y eso facilitó que se construyó esta innovación. Estos no son fondos trucados, esta cosa está allá y está como fue diseñado. Claramente que fue adaptado. Los ingenieros del Bencometic también dijeron esto es un diseño fantasía y lo hicimos aterrizar, pero sí mantuvimos la forma como pensado porque creemos en la filosofía. Y entonces también se ve una recombinación de tecnología. Esto es tecnología de los invernaderos. Aquí adentro hay un carrusel, como una cinta transportadora, donde llega el estiércol de los pollos y ese estiércol se seca con el aire que pasa por el sistema por el efecto de chimenea. Esa tecnología es un carrusel de ordeñanza, lo que usan para las vacas, un robótico de ordeñanza. Entonces tomaron esa tecnología y lo implementaron allá. Y eso también requiere que uno sea creativo y pueda hacer las conexiones con otros subsistemas donde uno normalmente no trabaja. Y eso también es algo que pueden aportar los gestores sistémicos. Entonces, porque tenían la construcción, podían finalizar las negociaciones con el supermercado, también porque ya negociaron con la Sociedad de Protección de los Animales, obtuvieron un sello de buen bienestar animal, también tuvieron mucha publicidad gratis porque las ONGs estaban, ¡oh, qué fantástico, qué fantástico! Entonces, este huevo se introdujo hace 3 años, todavía está. Eso quiere decir algo, porque los supermercados hoy en día cambian un producto, si no tiene rendimiento, después de 3 meses lo sacan y lo cambian. Todavía está, entonces fueron eficaces en crear ese mercado. Entonces también la función de creación de mercado. Y no es solamente cuestión de interactuar con el supermercado, pero también tener ese apoyo de las ONGs, creación de legitimidad. Entonces todo eso hay que asegurarlo en el sistema de innovación, porque si no, fracasa. Bueno, está el sistema, están los huevos en venta, pero cuando uno lo mira desde la perspectiva de las transiciones, todavía puede ser que el rondel como nicho fracasa. Puede ser que en 4 años igual el supermercado dice, ya realmente lo tratamos por varios años, pero ya no queremos.
Pero por mientras sí, estas tecnologías, esta manera de pensamiento sí ha influido en el pensamiento general, en el discurso. Entonces no es que se pierde todo, quizás todavía igual van a haber ideas en el régimen, pero quizás como nicho fracasa. Pero ahí también uno tiene que ver qué es fracaso y qué es éxito. Que fracaso un proyecto de innovación no quiere decir que los procesos de transición es un fracaso absoluto. Y eso también es sobre aprender y apreciar los fracasos. Y eso en algunos países también es muy difícil porque el fracaso está muy mal visto. Bueno, conclusiones del caso Rondel. El sector público tiene un papel importante. Hay que trascender la proyectitis, porque esto realmente no es un proyecto, son varios proyectos. No es 100% gestionable, porque esta red también tenía que reaccionar constantemente a cosas que cambiaban, también las dinámicas dentro de la red. La ciencia toma el rol de iniciador y asesor, y los redes tienen que ser reflexivos y adaptivos. Tienen que tener la capacidad de renovarse, cambiar en el tiempo cuando cambia el contexto, cuando cambia también la dinámica interna. Y eso se promueve con gestores de innovación. Entonces, esto es un caso muy de alta tecnología, pero sí pueden reconocer estas cosas de sistemas de innovación, sobre todo las funciones. Bueno, ahora otro caso, que es más bien de la pequeña agricultura, y es un caso de África, de Kenia, y esto es el East African Dairy Development Program, el programa de la producción de leche de África del Este, en Kenia, Uganda, Etiopía, y realmente el objetivo de ese programa es comercializar a la producción de leche de los pequeños productores, que no solamente sea producción de, ¿cómo se llama eso?, de sustento, ¿no?, de subsistencia, autoconsumo, que empiecen también a vender al mercado. Entonces, el EADD empezó en el 2008, y esto es también un instrumento sistémico, y esto tomó la forma de lo que se llama una plataforma de innovación. Y una plataforma es una intervención donde diferentes representantes de los actores del sistema de innovación de la cadena se juntan para articular una visión y para sincronizar sus acciones para que haya desarrollo. Entonces, en este caso, los gestores fueron un consorcio de 5 organizaciones con diferentes calidades. IFRA International trabaja en mejoramiento genético, TechnoServe trabaja en provisión de servicios, ELRI es el Livestock Research Institute, el Instituto de Investigación en Ganadería Internacional, que trabaja en investigación, ICRAF es la agroforestería, y esta ADS-TCR también es de mejoramiento genético. Entonces, lo que fue el objetivo de este programa fue crear hubs, como los hubs de Masagro, pero un hub que no solamente es un hub de servicio, pero también un hub logístico, un hub que está también allá presente físicamente. Entonces aquí se ve una figura de uno de estos hubs. Estos hubs son como centros de acopio, pero también con provisión de servicios, también con un mecanismo para estimular la colectividad, también con un sistema de crédito. Entonces realmente en un lugar tratan de mejorar diferentes servicios para los pequeños productores. Entonces la idea de esta hub era ir de un sistema de subsistencia a un sistema más comercializado, y realmente a través del hub, a través de la plataforma, reconfigurar el sistema hacia el sistema P. Entonces, estas plataformas son como un espacio transitorio donde se conectan diferentes niveles, usando como actores híbridos, usando personas en la plataforma que pueden hacer la conexión entre el sistema viejo y el sistema nuevo. Entonces realmente la plataforma es un sistema transitorio, así como lo puede ver. Y esto también se capta con esta idea de arena de transición, que también realmente es tratar de crear system innovation, innovación de sistema. Bueno, ustedes se pueden olvidar de eso porque ya he metido demasiados conceptos de tiempo. Entonces, aquí está la plataforma, aquí en medio está este consorcio, y este consorcio vincula, junta a los proveedores
de alimentos, los procesadores, el gobierno local, los ministerios, las agencias de promoción del sector de leche, los bancos, investigadores, asesores, proveedores de servicios, inseminación artificial, veterinarios, extensión, y entonces juntaba a toda esa gente para crear 19 hubs, 19 centros de acopios, centros de servicios en Kenia. Y lo interesante es que a través de este enfoque se promueve la co-innovación de la innovación. Entonces, que se conecta la innovación tecnológica con la innovación social, la innovación de modelos de negocios, todo tiene que ir en son, tiene que ir sincronizado, si no, cuando falta el elemento también fallan las otras cosas. Entonces aquí, por ejemplo, en la innovación en comercialización, tenían como un hardware, artefactos, un estanque refrigerado, un software para medir la calidad, para también llevar un registro, una pesa, pero para poder hacer esto funcionar también necesitaban contratos con las empresas y también hacer como un modelo organizacional para ese centro de acopio, de colectividad. Y eso era un tema muy complicado porque había fracasos con cooperativas del pasado. La gente no confiaba mucho en ese modelo, por eso tampoco lo llamaban cooperativa, pero como empresa colectiva. Entonces, para tener esta hardware tenían que trabajar en lo que se puede llamar orgware, organización. Y para poder hacer funcionar esto, tener una calidad suficiente, también tenían que trabajar en cambiar las prácticas de los productores, en también mejorar la interacción entre productores en la cadena, que hay confianza, que no se quieren engañar. Entonces todo tiene que ir sincronizado para llegar a un volumen y precio de leche que aumenta y para aumentar la productividad. Si uno solamente se enfoca, por ejemplo, en cambiar prácticas sin hacer estas dos cosas, olvídate, no va a ser sustentable. También innovación en mejoramiento genético, era también la idea, hay que tener mejor raza de vacas, entonces la idea era hacer provisión de semen de calidad para inseminación artificial, que se puede llamar el hardware en este caso, pero para poder financiar esto, también empezaron con un sistema check-off, un sistema de crédito. Pueden integrar leche y porque entregan leche les dan crédito. Entrenamiento en inseminación artificial. También mejorar la extensión para eso, pero también para hacerlo funcionar hay que hacer un monitoreo, hay que mejorar la toma de decisiones. Entonces, hay toda una serie de cosas que tienen que coordinarse y esto entonces la plataforma lo hace en conjunto. Adquirir, subsidiar semen, organizar contrapartes para hacer entrenamiento, diseñar extensión. Entonces hubo un aumento del uso de inseminación artificial y también mejor conocimiento sobre la reproducción. No quiere decir que fue un éxito total, porque también, por ejemplo, había algunas creencias culturales diciendo tú tienes que tener un toro, si no eres un macho, no eres un hombre, un buen productor. Entonces, cuando notaban también, eso también es la reflexividad, no solamente seguir el esquema como lo pensaste de antemano. Entonces ellos dijeron, en algunos pueblos no funciona inseminación artificial, ¿cómo lo podemos resolver? Entonces lo que hicieron fue crear el village bull, el toro del pueblo. Entonces les daban otro tipo de toro, creaban todo un cuento, esto también les ayudó para ser machos orgullosos. Entonces igual trataban de buscar una solución intermedia para igual mejorar las características genéticas. Entonces así se nota que estas plataformas orquestadas son capaces de promover la coevolución. Entonces, las secciones del caso IBD, innovación para los pequeños productores, requiere ver tanto innovaciones a niveles finca como el entorno de la finca. Hay que estimular la coinnovación y las plataformas son un lugar de coordinación. Bueno, ahora el último caso, muy brevemente, y eso también se trata de identificar a personas claves, porque hablamos mucho de los gestores de innovación. ¿Y qué son los gestores de innovación? Son intervencionistas, generalmente. Vienen desde afuera a promover redes. Pero las redes, como ustedes saben, tienen sus nodos, tienen sus personas y ya tienen
energía quieren promover innovación y hay que saber identificar eso para realmente utilizar a ellos, porque ellos también pueden promover el cambio. Y esto hicimos un análisis en plataformas en África del Oeste, que nosotros tuvimos un gran programa en 3 países, en diferentes sectores, donde vimos el rol de estos promotores en las plataformas. Entonces, el programa COSIS, Convergence of Science, tenía un enfoque en remover barreras institucionales. Realmente, el paradigma de este programa fue los mayores problemas no están a nivel de finca, están en el entorno. Por ejemplo, aquí dice en esta figura los verdaderos parásitos del algodón no están en el campo, pero están fuera del campo, porque sacan lucro y nada llega al productor. Entonces, si uno quiere mejorar la situación del productor, hay que trabajar en la cadena también. Entonces, hicieron plataformas que llamaban grupos de concentración e innovación y trabajaban en varios cultivos que también se encuentran en México, cacao, palma de aceite, arroz. En Mali trabajaron en riego, en karité, que es como una mantequilla para productos de belleza. Y esto lo hicieron a base de estudios diagnósticos. Entonces formaron una plataforma para resolver los diferentes temas. Y entonces nosotros estudiamos estas plataformas, en este caso, como colecciones de promotores. Y promotores son gente que surge en organizaciones que quieren promover innovación. Les gusta, creen, y entonces hay diferentes tipos. Hay un promotor de tecnología, es el científico loco que cree en su inversión. Está el promotor de poder, que puede ser un gerente a alto nivel que cree también en el científico loco y lo ayuda a manejar la estructura de la empresa. Está el promotor de proceso, que también sabe cómo funciona, sabe cómo son las relaciones, puede masajear las relaciones para que estos promotores puedan hacer su trabajo. Y también hay promotores de redes de relaciones que a veces pueden vincular también con otras organizaciones. Esta teoría de promotores viene más bien de innovación en empresas, pero ahora con la innovación en red también se pueden encontrar promotores en la red. Entonces se pueden encontrar promotores a nivel de la empresa, a nivel de la cadena de valor y a nivel del entorno político, apoyo de la innovación. Entonces, lo que hicimos en estas plataformas fue estudiar esto y, por ejemplo, vimos el rol de estos promotores para combatir el régimen sociotécnico. Entonces, un elemento había mucho más en cacao, en Ghana, era intransparencia. Los productores son pagados por el gobierno porque es muy regularizado el sector, porque es muy importante para Ghana. Pero los productores no tienen idea cómo se fija el precio. Entonces no saben si es un precio justo, si cumple con lo que hace el mercado, si es muy diferente de lo que hacen los países vecinos. Entonces uno de los objetivos fue asegurar transparencia. Y ahí tenían varias organizaciones de esa cadena que juegan un papel en eso. Entonces lo que se notaba que el tipo de barrera fue, bueno, falta de información, que había un par de personas que los invitaron a la plataforma porque estaban ya posicionados de tal manera que podían mover las cuerdas, etcétera, y hacer cambiar la estructura. Entonces la lección principal es que cuando uno hace las redes también tiene que hacer una selección y seleccionar las personas adecuadas que ya están en una posición de hacer cambio. Porque estas dos personas, un asesor del Ministerio de Economía y Planificación, esto actuó como promotor de redes y mejoró la provisión de información. Y que es una empresa muy importante de comercialización de cacao, Cargill, él también hizo redes con los países vecinos para saber más cómo lo hacen ustedes allá, fijar el precio, qué mecanismo tienen, y eso ayudó para hacer un lobby. Cuando lo hacen ellos de Costa de Marfil de tal manera, ¿por qué no nosotros? Porque nos beneficia a los productores. Entonces, también se puede ver a estas plataformas como promotores de innovación, y esto también tiene que ver con estas funciones de crear legitimidad, sobrepasar la resistencia. Entonces es muy importante tener esos y también facilitar esos dentro de las redes de las plataformas. Entonces las lecciones son realmente muy simples. Los procesos de innovación necesitan promotores y desde las plataformas también se pueden orquestar
estos promotores. Realmente el gestor sistémico también es un tipo de promotor. Bueno, el momento que tanto esperamos, la conclusión. Estamos casi al final. Y la conclusión es muy simple realmente, es un diálogo más. Realmente tenemos que dejar de pensar que la investigación es innovación, pero bueno, eso yo creo que ya es un mensaje nuevo. Realmente lo que es importante es que hay coevolución entre tecnología y prácticas sociales y económicas. Entonces, una combinación de hardware, tecnología, software, diferentes tipos de conocimientos, hardware, los arreglos institucionales. Innovación es cambio institucional. Es nichos que luchan con un régimen, con un sistema estancado. Toma lugar en redes o plataformas actores, que muchas veces es un proceso interactivo. Y para promover eso, el Sistema Nacional de Innovación Agraria tiene que tener sus instrumentos sistémicos. Es también un pilar de la política de innovación. No basta con tener subsidios, no basta con tener propiedad intelectual, no basta con tener estándares. Hay que tener estos actores. Y entonces los gestores sistémicos, como no los orquestadores, trabajan con los diferentes promotores y así se puede crear el cambio. Bueno, muchas gracias por aguantar casi 2 horas. Y si hay preguntas, estoy aquí. Y entonces ahora podemos tener la discusión. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Pérez la presentación tan densa, tan completa y tan clara desde mi punto de vista. Tan abundante. No, bastante documentada. Si tuvieran alguna pregunta en el auditorio, parece que por parte de Innovarro nos pasarían las preguntas por escrito en una especie de chat que tiene el sistema. Entonces, si hubiese en el auditorio alguna pregunta, algún comentario, por favor. Sí, Roberto. Doctor, el concepto de gestor sistémico, de articulador, en fin, es un concepto que, como dijo Howells, hace una recapitulación de todos los trabajos que se hayan hecho en el momento. Aquí en el centro se ha trabajado mucho el concepto también, incluso a nivel de indicadores. Y en algún momento le he preguntado a algunos de los técnicos que toman este tipo de cursos su opinión sobre el gestor sistémico. Y hay una opinión